de casos para la administración estratégica y su ejecución premium. Una herramienta indispensable para el aprendizaje de la administración de la estrategia. ¿Qué tal? En el ámbito de la administración estratégica, el análisis de casos y el uso de simuladores se han convertido en herramientas esenciales para el aprendizaje y la aplicación práctica de teorías y modelos estratégicos. Estos métodos no solo facilitan la comprensión de conceptos complejos, sino que también permiten a los estudiantes y profesionales, gerentes, desarrollar habilidades críticas y analíticas que son fundamentales para la toma de decisiones estratégicas. En este video exploraremos cómo el análisis de casos y los simuladores pueden potenciar el aprendizaje en administración estratégica y ejecutar estrategias con éxito, con referencia a expertos reconocidos en el campo, como el profesor Graham Kenny. La importancia del análisis de casos en la administración estratégica. El análisis de casos es un método pedagógico que utiliza situaciones empresariales reales para enseñar conceptos estratégicos. Este enfoque nos permite a los estudiantes y gerentes analizar problemas complejos, identificar oportunidades y amenazas y desarrollar estrategias efectivas. Según el profesor Graham Kenny, experto en gestión estratégica, el análisis de casos ayuda a los estudiantes a ver cómo se aplican los conceptos teóricos en situaciones del mundo real, lo que mejora su capacidad para pensar estratégicamente y tomar decisiones informadas. ¿Pero qué ventajas hay en el análisis de casos? Contextualización de teorías. Proporciona un contexto realista en el que se pueden aplicar teorías y modelos estratégicos, facilitando una comprensión más profunda del mismo. Desarrollo de habilidades analíticas. Fomenta el pensamiento crítico y la capacidad de análisis para la identificación y resolución de problemas. Aprendizaje activo. Promueve un aprendizaje activo y participativo, donde los estudiantes, gerentes, pueden discutir, debatir y defender sus ideas y estrategias. Uso de simuladores en la ejecución de la estrategia. Los simuladores estratégicos son herramientas interactivas que replican escenarios empresariales complejos, permitiendo a los usuarios experimentar con diferentes estrategias y observar los resultados en tiempo real. Estos simuladores son particularmente útiles para la ejecución de la estrategia, ya que proporcionan un entorno seguro para probar y refinar estrategias antes de implementarlas en el mundo real. ¿Qué beneficios hay en estos simuladores? Entorno seguro para la experimentación, ya que permiten a los estudiantes y profesionales probar diferentes estrategias sin el riesgo de las consecuencias reales en la empresa y sus costos. Feedback inmediato. Proporcionan retroalimentación inmediata sobre el impacto de las decisiones estratégicas, facilitando el aprendizaje a través de la experimentación. Desarrollo de habilidades prácticas. Ayudan a desarrollar habilidades prácticas en la ejecución de las estrategias, incluyendo la toma de decisiones bajo presión y la adaptación a cambios en el entorno empresarial. ¿Cómo integramos el análisis de casos y los simuladores en el aprendizaje? Para maximizar los beneficios del análisis de casos y los simuladores, es esencial integrarlos de manera efectiva en el proceso de aprendizaje. Aquí te dejo algunas recomendaciones. Combinar teoría y práctica. Utilizar casos de estudio para enseñar conceptos teóricos y luego aplicar esos conceptos en simuladores estratégicos. Fomentar la colaboración. Implementar actividades de grupo donde los estudiantes puedan discutir casos y trabajar juntos en simuladores para desarrollar estrategias conjuntas. Evaluación continua. Utilizar el análisis de casos y los simuladores como herramientas de evaluación continua para medir el progreso y la comprensión de los estudiantes. Concluyendo, el análisis de casos y el uso de simuladores estratégicos son herramientas bien poderosas para el aprendizaje en administración estratégica y su ejecución, al proporcionar un entorno realista y seguro para la aplicación de conceptos teóricos. Estas herramientas no solo mejoran la comprensión y el análisis estratégico, sino que también desarrollan
habilidades prácticas esenciales para la toma de decisiones estratégicas. Como bien señaló el profesor Graham Kenny, la combinación de estos métodos puede transformar la educación de la administración de la estrategia, preparando a los estudiantes y sus profesionales para enfrentar los desafíos del mundo real con confianza y mayor competencia en la administración estratégica. ¿Qué tal? Con el gusto de saludarte. Te saluda el profesor Víctor Márquez Romo. Vámonos con la parte 2 de nuestra administración estratégica y ejecución premium. La guía para el análisis de casos, donde vamos a introducir cómo analizar algunos casos de administración estratégica y ejecución premium. En la mayoría de los cursos de administración estratégica, los estudiantes utilizan casos sobre empresas reales para practicar el análisis estratégico y adquirir cierta experiencia en las tareas de elaboración, aplicación y ejecución de estrategias. Un caso expone de manera objetiva los acontecimientos y las circunstancias organizacionales que rodean una situación de administración concreta. Sitúa al lector en el escenario de la acción y le familiariza con todas las circunstancias relevantes. Un caso de administración estratégica puede referirse a toda una industria, a una sola organización o una parte de esta. La organización implicada puede tener o no ánimo de lucro. La esencia del papel del estudiante en el análisis de casos es diagnosticar y evaluar la situación descrita en el caso y a continuación recomendar las medidas de acción estratégicas adecuadas. Pero ¿por qué utilizar casos para practicar la administración estratégica? Hace algunos años el profesor Charles Gregg utilizó este acertijo, que dice así: un estudiante de administración contacto absorbió muchas respuestas que le faltaban, pero al adquirir un empleo dijo con un sollozo: ¿cómo se ajusta una respuesta a un hecho? Para describir la difícil situación de los estudiantes de administración, que no habían tenido contacto con los casos. La realidad es que el simple hecho de escuchar conferencias y buenos consejos y teorías sobre administración estratégica no contribuye a mejorar las habilidades directivas de nadie, y que la sabiduría acumulada sobre administración no se puede transmitir eficazmente, solo con conferencias y lecturas asignadas. Si algo se ha aprendido sobre la práctica de la administración y la gestión, es que no existe un almacén de respuestas prefabricadas en los libros de texto. Cada situación de administración tiene aspectos únicos que requieren su propio diagnóstico, juicio y acciones a la medida. Los casos ofrecen a los aspirantes a directivos una forma valiosa de practicar la resolución de los problemas reales de directivos reales en empresas reales y adoptar un papel de consultor estratégico. El enfoque del análisis estratégico basado en casos es ante todo un ejercicio de aprendizaje práctico, debido a que los casos proporcionan información detallada sobre las condiciones y los problemas de diferentes industrias y empresas. La tarea de analizar empresa tras empresa y situación tras situación tiene el doble beneficio de potenciar su capacidad analítica y exponerle a la forma en que las empresas y los directivos hacen las cosas realmente. La mayoría de los estudiantes universitarios tienen una formación limitada en administración y un conocimiento fragmentario de las empresas y las situaciones estratégicas de la vida real. Los casos, por ende, ayudan a sustituir la experiencia en el puesto de trabajo, pues 1.
le ofrecen una exposición más amplia a una variedad de industrias, organizaciones y problemas estratégicos. 2. Le fuerzan a asumir un papel directivo, en contraposición al de un mero espectador. 3. Le proporciona una prueba de cómo aplicar las herramientas y técnicas de la administración estratégica, como un consultor. 4. Le exigen que elabore planes de acción administrativa pragmáticos para abordar los problemas en cuestión, como gerentes, directivos y consultores. Objetivos del análisis de casos. El uso de casos para aprender sobre la práctica de la administración estratégica es una forma eficaz de lograr 5 objetivos bien importantes y se deben de tomar en cuenta. 1. Aumentar su comprensión de lo que los directivos deben y no hacer para guiar una empresa hacia el éxito. 2. Desarrollar sus habilidades para evaluar las fortalezas y debilidades de los recursos de la empresa que hemos analizado y realizar análisis estratégicos de diversas industrias y situaciones competitivas. 3. Adquirir una valiosa práctica para identificar problemas estratégicos que deben abordarse, evaluar las alternativas estratégicas y formular planes de acción viables. 4. Aumentar su sentido del juicio empresarial, en lugar de aceptar acríticamente la muleta autoritaria del profesor o consultor o las respuestas del manual. 5. Conocer en profundidad diferentes sectores y empresas para adquirir así algo parecido a la experiencia empresarial real. El análisis de casos más la simulación es una excelente forma de realmente practicar la administración, la ejecución de la estrategia. Si comprende que estos son los objetivos del análisis de casos, es menos probable que le consuma la curiosidad por la respuesta al caso. Los estudiantes que aceptan y se han acostumbrado a las afirmaciones de los libros de texto y a las notas definitivas de las clases suelen sentirse frustrados cuando las discusiones sobre un caso no producen respuestas concretas. Por lo general, estas discusiones producen buenos argumentos para más de un curso de acción. Casi siempre existen diferencias de opinión. Por lo tanto, si una discusión en clase concluye sin un consenso firme e inequívoco sobre lo que hay que hacer, no hay que quejarse demasiado si no se le dice cuál es la respuesta o qué hizo realmente la empresa. Solo recuerde que en el mundo real de las estrategias y de los negocios, las respuestas no vienen en términos concluyentes, en blanco y negro. Casi siempre hay varias líneas de actuación y enfoques factibles, cada uno de los cuales puede funcionar de manera satisfactoria o insatisfactoria. Además, en el mundo de los negocios, cuando se opta por una determinada línea de actuación, no se puede echar un vistazo al final de un libro para ver si se ha elegido lo mejor, y no hay nadie a quien acudir para obtener una respuesta correcta demostrable. La mejor prueba de si una acción de gestión es correcta o incorrecta son los resultados. Si los resultados de una acción son buenos, la decisión de tomarla puede considerarse correcta. Si no, entonces la acción elegida fue errónea, en el sentido de que no funcionó. Por consiguiente, lo importante es que se entienda que el ejercicio de identificar, diagnosticar y recomendar tiene por objeto desarrollar su capacidad de juicio empresarial. Descubrir lo que la empresa hizo en realidad no es más que la guinda del pastel. Las acciones que los directivos o gerentes de la empresa o la startup llevaron a cabo pueden o no ser las correctas o las mejores, a menos que haya pruebas que demuestren que los resultados de sus acciones fueron muy positivos. La cuestión es la siguiente. El propósito de asignarle un caso no es que corra a la biblioteca o navegue por internet para descubrir lo que la empresa hizo en realidad, sino más bien mejorar sus habilidades para evaluar situaciones y desarrollar su juicio directivo sobre lo que hay que hacer y cómo hacerlo. No es un caso en sí,
para desarrollar un tema de investigación. Más bien es para practicar la teoría, la aplicación y la ejecución de la estrategia. Por ende, el objetivo del análisis de casos es que usted participe activamente en el diagnóstico de los problemas empresariales y gerenciales, como si fuera un gerente, como si fuera un director, como si fuera un consultor, que se plantea en el caso, proponer soluciones viables y explicar y defienda sus valoraciones, pues así es como los casos ofrecen una práctica significativa para ser directivo, gerente o consultor. Preparación de un caso para el debate en clase. Si esta es su primera experiencia con el método de casos, es posible que tenga que orientar sus hábitos de estudio. A diferencia de los cursos teóricos en los que puede salir adelante sin prepararse intensamente para cada clase, y en los que tiene tiempo para incluir en el horario las lecturas asignadas y los repasos de los apuntes que haya tomado, la asignación de un caso requiere una preparación concienzuda antes de la clase. No sacará mucho provecho de la discusión en clase de un caso que no haya leído, y desde luego no podrá aportar nada a la discusión o muy poco. Lo que necesita hacer para prepararse para la discusión de un caso en clase es estudiarlo, reflexionarlo detenidamente, analizarlo. Es la mera labor administrativa en acción. Pausar para analizar una situación. Es la actitud del administrador reflexiva sobre la situación que se presenta y desarrollar algunas ideas razonadas. Su objetivo cuando prepara el caso debe ser terminar con lo que usted considera un análisis sólido y bien fundamentado en la estrategia de la situación y un conjunto sólido y defendible de recomendaciones sobre las acciones administrativas que deben tomarse. Tú eres un gerente, tú eres un directivo, un consultor que requiere hacer un análisis sólido y bien fundamentado de la situación y un conjunto sólido y defendible de recomendaciones sobre las acciones administrativas estratégicas que deben tomarse. Para preparar un caso para el debate en clase, sugerimos el siguiente enfoque a tomar en cuenta. Número 1. Ojear el caso rápidamente para hacerse una idea general de la situación que presenta. Este rápido repaso le dará una idea general de la situación y le indicará el tipo de cuestiones y problemas con los que tendrá que lidiar. Si su instructor le ha proporcionado preguntas de estudio para el caso, ahora es el momento de leerlas detenidamente. Y muchas veces también vienen en el caso este tipo de preguntas. 2. Leer el caso detenidamente para asimilar los hechos y las circunstancias. Con esta lectura intente comprender plenamente la situación que se presenta en el caso. Empiece por desarrollar algunas respuestas tentativas a las preguntas de estudio que su instructor, profesor o formador estratégico le haya proporcionado. Si su instructor ha optado por no darle preguntas de estudio, empiece a formarse su propia imagen de la situación general que se describe. Recordemos un poco el análisis Pestel, las 5 fuerzas de Porter. Empezar a utilizar y a tomar esas herramientas estratégicas. 3. Revisar cuidadosamente toda la información presentada en las exposiciones. A menudo hay una historia importante en los números contenidos en las pruebas documentales. Espere que la información que contienen las pruebas documentales del caso sea lo bastante crucial como para afectar materialmente su diagnóstico de la situación. Muchas veces nos van a venir números, gráficos y tablas. ¿Pero realmente es el meollo del problema? ¿O es algo más? ¿O son ambos? 4. Decida cuáles son las cuestiones estratégicas. Hasta que no haya identificado las cuestiones estratégicas y los problemas del caso,
no sabrá qué analizar, qué herramientas y técnicas analíticas son necesarias y cómo proceder. A veces las cuestiones estratégicas están claras, ya sea porque se exponen en el caso o porque resultan evidentes cuando lo lee. Otras veces, como un consultor, tendrá que descifrarlas a partir de toda la información que le hayan facilitado, con preguntas, con entrevistas. En tal caso, las preguntas de estudio solamente serán una guía. 5. Empieza el análisis de los problemas con algunos cálculos numéricos. La gran mayoría de los casos de estrategia requieren algún tipo de análisis numérico. Calcular diversos índices financieros para comprobar la situación financiera de la empresa y sus resultados recientes. Determinar las tasas de crecimiento de las ventas, las ganancias o el volumen de unidades. Comprobar los márgenes de utilidad y la composición de la estructura de costos y comprender las relaciones entre ingresos, costos y ganancias. En este cuadro 1 se presenta un resumen de los principales índices financieros, cómo se calculan y qué muestran. 6. Aplique los conceptos y técnicas del análisis estratégico que hemos estudiado en todas nuestras entregas. El análisis estratégico no es una simple recopilación de opiniones, de rollo y demás, sino que implica la aplicación de los conceptos y las herramientas analíticas descritas en todas las entregas de nuestra administración estratégica, tanto de análisis como de ejecución, para penetrar bajo la superficie y producir una visión y una comprensión aguda. Cada caso asignado está relacionado con la estrategia y le ofrece la oportunidad de aplicar de forma útil lo que ha aprendido. Su instructor o formador estratégico espera que demuestre que sabe cómo y cuándo utilizar el material que se presentó en los capítulos, en las distintas entregas. 7. Compruebe las opiniones contradictorias y formule algunos juicios sobre la validez de todos los datos y la información facilitada. Muchas veces los casos presentan puntos de vista y opiniones contradictorias. Al fin y al cabo, la gente no siempre está de acuerdo en todas las cuestiones y las personas ven las mismas cosas de distinta manera. Obligarse a evaluar los datos y la información que se presentan en el caso le ayuda a desarrollar su capacidad de inferencia y juicio. Pedirle que resuelva información contradictoria viene con el trabajo, porque muchas situaciones de administración implican puntos de vista opuestos, tendencias contradictorias e información incompleta. Es ahí donde entra nuestro papel del consultor. 8. Apoye su diagnóstico y sus opiniones con razones y pruebas. Lo más importante son las respuestas a la pregunta ¿por qué? Por ejemplo, si después de estudiar el caso opina que los directivos o gerentes de la empresa están haciendo un mal trabajo, su respuesta a la pregunta ¿por qué? Será la que determine la calidad de su análisis de la situación. Si su instructor o formador le ha proporcionado preguntas de estudio específicas para tal caso, no duden en preparar respuestas que incluyen todas las razones y pruebas numéricas y estratégicas que puedan reunir para respaldar su diagnóstico, como el consultor, como el médico. Si utiliza preguntas de estudio proporcionadas por el formador, prepare al menos 2 o 3 páginas de todas estas notas. Recuerden, estamos en el papel del consultor, necesitamos notas, necesitamos información, necesitamos opiniones de diversas gentes, que muchas veces pueden ser contradictorias. 9. Elabora un plan de acción y un conjunto de recomendaciones adecuadas, así como un plan de ejecución. El diagnóstico separado de la acción correctiva es estéril. La prueba de un directivo es siempre convertir un análisis sólido en acciones sólidas y en ejecución sólida. Acciones que produzcan los resultados que se desean para la organización. Por lo tanto, el paso final y más importante para preparar un caso es desarrollar una agenda de acción, una ejecución.
para que la dirección establezca un conjunto de recomendaciones específicas sobre el qué hacer. Tengo en cuenta que es preferible proponer soluciones realistas y viables que lanzar sugerencias improvisadas. Prepárate para argumentar por qué tus recomendaciones son más atractivas que otras posibilidades o que otros consultores han dado. Mientras seas meticuloso a la hora de preparar tu análisis y tus recomendaciones, tengas razones, pruebas y argumentos de sobra para respaldar tus opiniones, no debes preocuparte en exceso por si lo que has preparado es la respuesta correcta para el caso. En el análisis de casos rara vez hay un único enfoque o conjunto de recomendaciones correctas. La administración de empresas y la elaboración y ejecución de estrategias no son ciencias tan exactas como para que exista un único análisis y un plan de acción y ejecución probadamente correctos para cada situación. Por supuesto, algunos análisis y planes de acción son mejores que otros, pero en realidad casi siempre hay más de una buena forma de analizar una situación y más de un buen plan de acción. Participar en un debate en clase de un caso. Las discusiones de caso en clase son muy distintas de las que se trataban en las clases teóricas. En una clase de casos, los estudiantes son los que más hablan. Mi papel de instructor consiste en solicitar tu participación, mantener el debate encauzado, preguntar por qué, a menudo ofrecer puntos de vista alternativos, hacer de abogado del diablo, si no hay estudiantes que ofrezcan puntos de vista opuestos, y por lo demás dirigir el debate. Los alumnos de la clase son los responsables de analizar la situación y de estar preparados para presentar y defender sus diagnósticos y recomendaciones, como el consultor, como el gerente, como el director. Por lo tanto, espera un ambiente de clase en el que se le pida que evalúe la situación, que la analice, que diga qué medidas tomaría y por qué las tomaría. No te desanimes si a medida que se desarrolla el debate, sus compañeros dicen algunas cosas interesantes en las que usted no había pensado. Es normal que las opiniones y los análisis difieran y que los comentarios de los demás miembros de clase amplíen sus propias ideas sobre el caso. Como dice el viejo adagio, dos cabezas piensan mejor que una. Así pues, es de esperar que la clase en su conjunto realice un trabajo de análisis del caso más penetrante y profundo que el de cualquier persona que trabaje por sí sola. Este es el poder del trabajo en equipo, y sus virtudes son que le ayudarán a ver más aplicaciones analíticas, le permitirán contrarrestar sus análisis y juicios con los de tus compañeros, y le obligará a luchar con las diferencias de opinión y enfoques. Para que te familiarices con el entorno de la clase, los días en que está prevista la discusión de un caso, hemos elaborado esta lista de cosas que puedes esperar. 1. Que el profesor o el formador asuma el papel de interrogador y oyente extenso. 2. Que los estudiantes sean los que más hablen. El método del caso requiere la máxima participación individual y en equipo en el debate en clase. No basta con estar presente como observador silencioso. Si todos los alumnos adoptaran este enfoque, no habría debate, no habría análisis, no habría clase. Por lo tanto, espere que una parte de tu calificación se base en la participación en las discusiones de casos. 3. Estar preparado para que el profesor indague sobre las razones y el análisis de apoyo. 4. Que espere y tolere que se cuestionen las opiniones que se expresan. Todos los alumnos deben estar dispuestos a someter sus conclusiones a escrutinio y refutación y retroalimentación. Cada alumno tiene que aprender a exponer sus puntos de vista sin miedo a la desaprobación y a superar la indecisión de expresarse. Aprender a respetar los puntos de vista y planteamientos de los demás es una parte fundamental de los ejercicios de análisis de casos. Pero hay ocasiones en que está bien nadar contra la corriente de la opinión mayoritaria. En la práctica de la gestión siempre hay lugar para la originalidad
y los enfoques poco ortodoxos. Por tanto, aunque la discusión de un caso sea un proceso de grupo, nadie está obligado a ceder y conformarse con las opiniones y consenso del grupo. 5. No te sorprendas si cambia de opinión sobre algunas cosas a medida que se desarrolle el debate del caso. Pon atención a cómo afectan estos cambios tu análisis y recomendaciones. 6. Además te darás cuenta de que los casos se basan unos en otros. Lo que aprendas en un caso te ayudará a prepararte para el siguiente. Es esta labor de desarrollo de carrera del consultor. Hay varias cosas que se pueden hacer por tu cuenta para ser bueno y quedar bien como participante en las discusiones de los casos o en tus reuniones de consultoría. Aunque debes hacer tu propio trabajo y tener un pensamiento independiente, no dudes en discutir el caso con otros estudiantes antes y después. En la vida real, los directivos suelen analizar los problemas y la situación de la empresa con otras personas para afinar tu propio pensamiento. Cuando participas en la discusión, haz un esfuerzo consciente por contribuir en lugar de limitarte a hablar. Hay una gran diferencia entre decir algo que contribuye al debate y hacer un comentario largo y rebuscado que deje a la clase preguntándose qué sentido tiene o qué dijo. Evite el uso de pienso, creo y siento. En su lugar, di mi análisis muestra y la empresa debería ser porque aporta siempre razones y pruebas que respalden tus puntos de vista. Así, tu instructor no tendrá que preguntarse por qué cada vez que haga un comentario. Cuando expongas tus argumentos, da por sentado que todo el mundo ha leído el caso y sabe lo que dice, que no está improvisando. Evita recitar y repetir la información del caso. En su lugar, utiliza los datos y la información para explicar tu evaluación de la situación y apoyar tu postura. Lleva a la clase las copias impresas del trabajo que has hecho en tu caso o las notas que has preparado o tu presentación, normalmente de 2 o 3 páginas, y apoyarte en ellas cuando hables. Es importante que recuerdes todo de memoria, especialmente los resultados de tus cálculos numéricos o lo sepas explicar bien en tus gráficos, para describir las cifras o exponer las 5 razones en lugar de una. Necesitarás buenos apuntes, buenos slides. Cuando hayas preparado respuestas bien pensadas a las preguntas del estudio y las utilices como base para tus comentarios, todos en la sala sabrán que están bien preparados y destacará tu contribución a la discusión del caso. Te voy a compartir un deck de consultor para preparar y presentar mejor tu caso. Preparación de un análisis escrito del caso. La preparación de un análisis de caso por escrito es muy parecida a la preparación de un caso para la discusión en su clase, con la diferencia de que el análisis debe ser más completo y presentarse en forma de informe consultivo. Lamentablemente no existe un procedimiento infalible para realizar un análisis escrito de un caso. Todo lo que podemos ofrecer son algunas directrices generales y palabras de sabiduría, ya que las situaciones de las empresas y los problemas administrativos son tan diversos que no hay una forma mecánica de abordar un caso escrito que funcione siempre. Es posible que su profesor de Administración Estratégica le asigne un tema específico, en torno al cual deba preparar su informe escrito, o alternamente pedirle que realice un análisis completo del caso por escrito, en el que se espera que 1. Identifique todas las cuestiones pertinentes que la dirección debe abordar. 2. Realice el análisis y la evaluación que sean apropiados. Y 3. Proponga un plan de acción y un conjunto de recomendaciones para abordar las cuestiones que haya identificado. Cuando haga el ejercicio de identificar, evaluar y recomendar, tenga en cuenta los siguientes puntos. Identificación.
Al principio del informe escrito es esencial que ofrezca un diagnóstico bien enfocado de las cuestiones estratégicas y los problemas clave, y que demuestre un buen conocimiento de la situación previa de la empresa. Asegúrese de que puede identificar la estrategia de la empresa. Utilizar los conceptos y herramientas de los capítulos y entregas 1 a 8 como ayuda para el diagnóstico, y de que puede identificar los problemas de aplicación de la estrategia que puedan existir. De nuevo, consulte el material de los capítulos 10 y 12 como ayuda para este diagnóstico. Consulte los puntos clave que figuran al final de cada capítulo para obtener más sugerencias de diagnóstico. Considere la posibilidad de iniciar su informe con una visión general de la situación de la empresa, su estrategia y los problemas y cuestiones importantes a los que se enfrenta la dirección. Exponga los problemas y cuestiones de la forma más clara y precisa posible. A menos que sea necesario para destacar, evite relatar hechos e historia de la empresa. Análisis y evaluación. Esta suele ser la parte más difícil del informe. El análisis es un trabajo duro. Analiza los índices financieros de la empresa, sus márgenes de ganancia, tasas de rentabilidad, así como su estructura de capital, y decide hasta qué punto la empresa es sólida desde el punto de vista financiero. El cuadro 1 contiene un resumen de varios índices financieros y cómo se calculan. Utilícelo como ayuda para su diagnóstico financiero. Del mismo modo, utilice el marketing, la producción, la competencia de los directivos y otros factores subyacentes a los éxitos y fracasos estratégicos de la organización. Determine si la empresa cuenta con recursos y competencias valiosos, y en caso afirmativo, si los está aprovechando. Compruebe si la estrategia de la empresa produce resultados satisfactorios y determina las razones. Examina la naturaleza y la resistencia de las fuerzas competitivas a las que se enfrenta la empresa. Decide si la posición competitiva de esta se está en proceso de fortalecimiento o deterioro, y por qué. Utiliza las herramientas y los conocimientos que posea para llevar al cabo el análisis y la evaluación apropiados. Realice el ejercicio de preparación del caso. Cuando redacte su análisis y evaluación, tome en cuenta 4 cosas. 1. Está obligado a ofrecer un análisis y pruebas que respalden sus conclusiones. No se basa en opiniones sin fundamento, generalizaciones excesivas y tópicos, como sustitutos de una argumentación sólida y lógica, respaldada con hechos y cifras. 2. Si su análisis incluye cálculos cuantitativos importantes, utilice tablas y gráficos para presentar los cálculos de formación clara y eficaz. No se limite a incluir los anexos al final del informe, para que el lector deduzca qué significan y por qué se han incluido. En su lugar, cite en el cuerpo del informe algunas de las cifras clave, destaque las conclusiones que se extraen de las pruebas documentales y remita al lector a los gráficos y pruebas documentales para obtener más detalles. 3. Demuestre que domina los conceptos estratégicos y las herramientas analíticas que se le han presentado. Utilícelos en su informe. 4. Su interpretación de las pruebas debe ser razonable y objetiva. No elabore un argumento unilateral que omita todos los aspectos que no sean favorables a sus conclusiones. Asimismo, procure no exagerar ni dramatizar en exceso. Procure inyectar equilibrio en su análisis y evitar la retórica emocional. Elimine frases como creo y siento, pienso, cuando edite su primer borrador y escriba en su lugar: mi análisis, nuestro análisis demuestra. Recomendaciones. La sección final del análisis de caso escrito debe consistir en una serie de recomendaciones definitivas y un plan de acción. El conjunto de recomendaciones debe abordar todos los problemas, cuestiones que haya identificado y analizado. Si las recomendaciones son una sorpresa o no se derivan lógicamente del análisis, el efecto es debilitar en gran medida sus sugerencias sobre qué hacer. Obviamente sus recomendaciones de actuación deben ofrecer una perspectiva razonable de éxito. Las recomendaciones de alto riesgo deben hacerse con cautela. Explique la forma en que sus recomendaciones solucionarán los problemas identificados.
Asegúrese de que la empresa sea financieramente capaz de llevar a cabo lo que usted recomienda. Implemente un Stratex. Compruebe también si sus recomendaciones son viables, en términos de aceptación por parte de las personas implicadas, gerentes directivos. La competencia de la organización para ponerlas en práctica y las limitaciones imperantes en el mercado y el entorno. Trate de no eludir las medidas que cree que deben tomarse. Exponga sus recomendaciones con el siguiente detalle, como para que sean significativas. Vaya al punto. Evite afirmaciones tan poco útiles como la organización debería planificar más o la empresa debería ser más agresiva en la comercialización de su producto. Por ejemplo, si determina que la empresa debe mejorar su posición en el mercado, debe exponer exactamente cómo cree que debe hacerse. Ofrezca una agenda de acción definida, una especie de ejecución premium, es decir, estipule un calendario y una secuencia de iniciar las acciones, indique prioridades y sugiera quién debe ser responsable de cada cosa. Cuando proponga un plan de acción, recuerde que hay una gran diferencia entre, por un lado, ser responsable de una decisión que puede ser costosa si resulta ser errónea, y por otro, sugerir casuísticamente líneas de actuación que podrían tomarse cuando usted no tiene que asumir la responsabilidad de ninguna de las consecuencias. Una buena regla a la hora de hacer recomendaciones es: evite recomendar algo que usted mismo no estaría dispuesto a hacer si estuviera en el lugar del directivo o gerente. La importancia de aprender a desarrollar un buen juicio directivo viene indicado por el hecho de que aunque todos los directivos o ejecutivos de una organización dispongan de la misma información y los mismos datos operativos, la calidad de los juicios sobre el significado de la información y las medidas que deben tomarse varía de una perspectiva a otra. Cabe mencionar que el informe debe estar bien organizado y redactado. Las grandes ideas sirven de poco a menos que se pueda convencer a los demás de su mérito, lo que requiere una lógica rigurosa, la presentación de pruebas convincentes y argumentos redactados de forma persuasiva. Preparación de la presentación. Es muy probable que a lo largo de su carrera profesional tenga que preparar y realizar varias presentaciones orales. Por esta razón es habitual que en los cursos de esta naturaleza se asignen casos para su presentación oral a toda la clase. Este tipo de tareas le dará la oportunidad de perfeccionar sus habilidades de presentación. La preparación de una presentación oral tiene mucho en común con la de un análisis de caso escrito. Ambas requieren identificar las cuestiones y problemas estratégicos a los que se enfrenta la empresa, analizar las condiciones del sector y de la situación de la empresa, y desarrollar un plan de acción minucioso y bien pensado. El contenido de su análisis y la calidad de sus recomendaciones en una presentación oral no deben diferir de los de un informe escrito. Al igual que en un trabajo escrito, deberá demostrar que domina los conceptos estratégicos y las herramientas de análisis pertinentes, y sus recomendaciones deberán contener las herramientas de análisis pertinentes, y sus recomendaciones deben ser lo suficientemente detalladas como para proporcionar una dirección clara para la administración. Imagínate que eres un gran consultor y estás presentando a la dirección de una empresa. Las presentaciones orales se basan principalmente en verbalizar el diagnóstico, el análisis y las recomendaciones, y en mejorar y apoyar visualmente la discusión oral, con diapositivas bien estructuradas, de forma consultiva y ágiles. Normalmente las presentaciones orales implican tareas de grupo. Su instructor le dará los detalles de la tarea, cómo delegarse el trabajo entre los miembros del grupo y cómo debe realizarse la presentación. Algunos instructores prefieren que las presentaciones empiecen con la identificación del problema, sigan con el análisis del sector y el análisis de la situación de la empresa, y concluyan con un plan de acción recomendado para mejorar el rendimiento de la organización. Otros prefieren que los presentadores den por sentado que la clase conoce bien el entorno industrial externo y la posición competitiva de la empresa, y esperan que la presentación se centre en el plan de acción recomendado por el grupo y en los análisis y argumentos que lo sustentan. Este último enfoque requiere ir directamente al fondo del caso y respaldar cada recomendación con un análisis detallado y un razonamiento persuasivo.
Otros profesores le darán la libertad para estructurar su presentación como usted y los miembros del grupo consideren oportuno. Independientemente del estilo que prefiera el profesor, hay que tener mucho cuidado cómo se prepara la presentación. Un buen conjunto de deck de diapositivas con un buen contenido y un buen atractivo visual es esencial para una presentación de primera clase. Tenga cuidado al elegir un buen diseño de diapositivas, tamaño, estilo, combinación. Sugerimos incluir diapositivas que cubran cada una de las siguientes áreas. Una diapositiva de apertura con el título de la presentación y los nombres. Otra que muestre un esquema de la presentación, la agenda, quizá con los nombres de los presentadores de cada tema. Una o varias que muestren los problemas clave y las cuestiones estratégicas que la dirección debe abordar. Una serie de diapositivas con su análisis de la situación de la empresa. Una serie de diapositivas con sus recomendaciones y los argumentos y razonamientos que la sustentan. Una diapositiva para cada recomendación y el razonamiento asociado le dará mucho mérito. Usted y los integrantes de su equipo deben planear y ensayar cuidadosamente su presentación de diapositivas para maximizar el impacto y minimizar las distracciones. La presentación de diapositivas debe tener toda la chispa necesaria para captar la atención de la audiencia, pero no tanta que distraiga del contenido de lo que los miembros del grupo están diciendo a la clase. Recuerde que la función de las diapositivas es ayudarle a comunicar sus ideas al público. Demasiados gráficos, imágenes, colores y transiciones pueden desviar la atención del público de lo que se expone o interrumpir el flujo de la presentación. Tenga en cuenta que las diapositivas visualmente deslumbrantes rara vez ocultan a un público perspicaz un análisis de caso superficial o deficiente. La mayoría de los instructores le dirán que unas diapositivas de primera calidad mejorarán, sin duda, una presentación bien hecha, pero que unas ayudas visuales impresionantes, si van acompañadas de un análisis débil y una exposición oral deficiente, dan como resultado una presentación deficiente.